¿Alguna vez has confiado en alguien tan ciegamente que nunca viste la tormenta que se avecinaba? Yo sí. Creí haber encontrado un hogar en los brazos de una mujer y en la sonrisa de su hijo, sin imaginar que para ellos, yo no era más que una pieza en un juego que no sabía que estaba jugando. Su amor se convirtió en mi jaula y su lealtad en mi condena. Esta es la historia de cómo un acto de amor me convirtió en el sacrificio perfecto para salvar a quien no lo merecía. ¿Hasta dónde llegarías para proteger a un ser querido, incluso si eso significa destruir a un inocente? Déjame saber desde qué parte del mundo me estás escuchando. Deja tu comentario aquí abajo. El aroma a café recién hecho y a pan tostado solía ser mi sinónimo de hogar. Cada mañana, Elena se movía por la cocina con una gracia que me hipnotizaba. Su risa era la melodía que le daba color a mis días. Nos habíamos conocido de la forma más casual posible, en la fila de una pequeña tienda de comestibles. A ella se le cayeron una bolsa de manzanas y yo, como un torpe caballero andante, me agaché para ayudarla. Nuestros ojos se encontraron entre manzanas rodando por el suelo, y una sonrisa tímida fue suficiente para encender la chispa. Elena era luz. Tenía esa cualidad de hacer que todo a su alrededor pareciera más brillante y sencillo. Para un hombre como yo, que había pasado los últimos años sintiéndose un poco a la deriva en un país que no era el mío, encontrarla fue como encontrar un faro en medio de la niebla. Llegué a este país con poco más que un título en carpintería y una maleta llena de sueños. Los primeros años fueron una lucha constante, trabajando en empleos que no me llenaban, sintiendo el peso de la soledad y la nostalgia. Me había acostumbrado a un silencio que solo se rompía por el ruido de la ciudad, a cenar solo y a ver pasar los fines de semana como un espectador de la vida de los demás. Por eso, cuando Elena apareció, fue como si el mundo pasara del blanco y negro al color. Nuestras primeras citas fueron sencillas pero mágicas. Paseos por el parque, cafés que se alargaban horas y conversaciones en las que sentía que podía contarle cualquier cosa. Me habló de su vida, de su trabajo en una oficina, de lo mucho que quería a su hijo, Leo, y yo le hablé de mi pasión por la madera, por crear muebles con mis propias manos, de mi sueño de tener un pequeño taller donde el olor a serrín y a barniz fuera mi perfume diario. Ella me escuchaba con una atención genuina. Sus ojos brillaban de interés y me animaba a seguir ese sueño. «Tienes manos de artista», me dijo una vez, mientras acariciaba una pequeña caja de madera que le había tallado. Esas palabras se quedaron grabadas en mi corazón. Llevábamos poco más de un año juntos, un torbellino de emociones que me había hecho creer, por primera vez en mucho tiempo, que había encontrado mi lugar en el mundo. Su hijo, Leo, un joven de 18 años, con una mirada que a veces costaba descifrar, era parte del paquete. La primera vez que me lo presentó, sentí un muro invisible entre nosotros. Fue en una cena en su apartamento. Yo llegué con una botella de jugo espumoso y un postre, nervioso como un adolescente. Leo me dio un apretón de manos rápido, casi sin mirarme, y se sentó a la mesa con los auriculares puestos. Durante la cena, me analizó de arriba a abajo, con esa seriedad de un guardián del castillo que evalúa a un extraño a las puertas. Respondía a mis preguntas con monosílabos, con la vista fija en su plato o en su teléfono. No lo culpaba. Entendía que su lealtad estaba con su familia, y yo era una pieza nueva y extraña en su rompecabezas. Pero no me rendí. Veía en él a un buen chico, solo que estaba protegido por una coraza. Comencé a prestar atención a sus intereses. Noté que pasaba horas con sus videojuegos, así que una tarde me senté a su lado y le pregunté sobre el juego. Al principio se sorprendió. Me miró con desconfianza, como si estuviera invadiendo su santuario. Pero le hice preguntas genuinas, no con la condescendencia de un adulto que intenta ser genial. Quería entender su mundo. Poco a poco, comenzó a explicarme las reglas, las misiones, los personajes. Esa fue la primera grieta en el hielo. Un par de semanas después, vi en una tienda un juego nuevo que él había mencionado que quería. Se lo compré, no como un soborno, sino como un gesto de paz. Cuando se lo di, su sorpresa fue evidente. Lo tomó, lo miró, y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. «Gracias», dijo, y esa simple palabra sonó como una gran victoria para mí. Poco a poco, con paciencia y tardes de videojuegos, logré derribar ese muro. O eso creía yo.
Descubrimos que compartíamos un gusto por las viejas películas de ciencia ficción. Empezamos a tener maratones los sábados por la noche, con grandes tazones de palomitas de maíz. Elena nos miraba desde el sofá contiguo, con una sonrisa de felicidad genuina. Leo empezó a abrirse, a contarme cosas de la escuela, de sus amigos, de sus dudas sobre el futuro. Una vez me pidió ayuda con un proyecto de historia. Pasamos toda una tarde construyendo una maqueta de un castillo medieval. Mientras cortábamos y pegábamos, hablamos de todo y de nada. Me sentí, por primera vez, no como el novio de su madre, sino como un amigo, un confidente. Me sentía orgulloso, como si hubiera ganado su confianza de la manera correcta. A los 6 meses de relación, la decisión de mudarme con ella se sintió natural y correcta. El apartamento de Elena se convirtió en mi hogar. Mis pocas pertenencias se mezclaron con las suyas. Mi taza de café encontró un lugar permanente en el escurridor junto a la suya. Mis libros se acomodaron en sus estanterías. Empecé a encargarme de las pequeñas reparaciones de la casa, una estantería que cojeaba, una puerta que chirriaba. Disfrutaba haciendo esas cosas. Sentía que estaba aportando, cuidando de mi nueva familia. Para mí, eran mi familia. Les abrí mi corazón sin reservas, compartí mis sueños más profundos y mis miedos más absurdos. Jamás imaginé que esa misma confianza que yo les profesaba sería el arma que usarían en mi contra. Mirando hacia atrás quizás hubo señales, pequeños destellos rojos que decidí ignorar, cegado por el amor y el anhelo de pertenecer. Recuerdo una vez que Leo llegó a casa con una abolladura en el coche de su madre. Su explicación fue vaga, algo sobre un carrito de supermercado descontrolado en el estacionamiento. Su nerviosismo era evidente. No me miraba a los ojos. Elena ni siquiera lo cuestionó. Le revisó las manos, el rostro, y al ver que estaba bien, su preocupación se transformó en alivio, y luego en una estrategia de control de daños. Inmediatamente comenzó a buscar en Internet cómo arreglarlo sin reportarlo al seguro, diciendo, «Los accidentes pasan, lo importante es que tú estés bien». Su instinto protector era feroz, casi animal. En ese momento, lo vi como un acto de amor incondicional de una madre. Hoy entiendo que era un amor sin límites, sin responsabilidad, uno que no distinguía entre proteger y encubrir. Hubo otra ocasión, una nota de la escuela sobre un trabajo que Leo no había entregado. Cuando Elena le preguntó, él tejió una historia complicada sobre un problema con el ordenador y un profesor que le tenía manía. La historia tenía agujeros, pero Elena la aceptó sin dudarlo. Al día siguiente, fue a la escuela a hablar con el profesor, no para entender la situación, sino para defender a su hijo. Yo le sugerí suavemente que quizás debería hablar con Leo sobre la importancia de la responsabilidad, pero ella me cortó con una mirada fría. «Tú no lo entiendes, es mi hijo. Siempre estaré de su lado, pase lo que pase». Esa frase, «pase lo que pase», resonó en el aire, pero yo la interpreté como una simple declaración de amor maternal. No podía imaginar las oscuras implicaciones que encerraba. Yo, que creía estar construyendo un futuro sobre cimientos de confianza, en realidad estaba viviendo sobre una falla geológica a punto de quebrarse. Mi deseo de tener una familia era tan grande que me puse unas vendas en los ojos, ignorando las grietas que comenzaban a aparecer en los cimientos de nuestro hogar. La calma que precede a la tormenta es, a menudo, la más dulce y engañosa. Ese martes había sido un día particularmente bueno, uno de esos días sencillos y perfectos que se quedan grabados en la memoria por su normalidad. Me levanté temprano y preparé el café, como cada mañana. Elena salió de la ducha envuelta en una toalla. Me dio un beso que sabía a pasta de dientes y a promesa de un buen día. Desayunamos juntos mientras escuchábamos las noticias en la radio. Leo apareció más tarde, adormilado. Tomó un tazón de cereal y apenas habló, pero había una familiaridad cómoda en nuestra rutina matutina. Fui a mi trabajo en una gran tienda de muebles, donde pasé el día montando y reparando piezas. Era un trabajo que, aunque no era mi taller soñado, me permitía trabajar con las manos y me mantenía cerca de mi pasión. Durante mi hora de almuerzo, Elena me envió un mensaje de texto con una foto graciosa de un gato, con la simple frase, «pensando en ti». Sonreí como un tonto. Esos pequeños gestos eran los que construían mi felicidad. Esa tarde salí del trabajo un poco antes
y decidí pasar por el mercado para comprar ingredientes frescos para la cena. Quería preparar pasta, el plato favorito de Elena. Pasé la tarde lijando una vieja silla de madera en el pequeño balcón, un proyecto personal que me relajaba y me conectaba con algo real y tangible. El sol de la tarde caía suavemente, el aire era cálido y el sonido de mis herramientas era casi meditativo. Elena llegó a casa tarareando una canción de moda. Dejó su bolso y sus llaves en la entrada y vino directamente al balcón. Me rodeó el cuello con sus brazos por detrás y apoyó su barbilla en mi hombro, observando mi trabajo. «Huele a madera y a ti», dijo en voz baja. «Mi combinación favorita». Cenamos juntos, los tres. Encendimos un par de velas, algo que a Elena le encantaba porque decía que hacía que cualquier cena pareciera especial. Incluso Leo parecía de buen humor. Dejó el teléfono a un lado y nos contó una anécdota divertida sobre uno de sus profesores que se había quedado dormido en medio de una explicación. Nos reímos, los tres, y por un momento la imagen fue perfecta. Una familia compartiendo una comida, riendo, viviendo. Era todo lo que siempre había querido. Después de recoger los platos, Leo se fue a su habitación y Elena y yo nos acomodamos en el sofá para ver una película. Elegimos una comedia romántica predecible, de esas que no requieren pensar mucho. A mitad de la película, ella apoyó la cabeza en mi hombro y se quedó dormida. La miré, su rostro relajado a la luz parpadeante del televisor, y sentí una oleada de amor y gratitud tan intensa que casi dolía. Recuerdo haber pensado, mientras le acariciaba el pelo, que no podía ser más afortunado. La paz de ese momento era tan profunda, tan real, que me sentía invencible. La llamada llegó pasadas las 10 de la noche. El teléfono de Elena, que había dejado sobre la mesita de centro, vibró con insistencia. Su estridente sonido rompió la burbuja de tranquilidad. Ella se despertó sobresaltada. Vio el nombre en la pantalla, el de la madre de uno de los mejores amigos de Leo, y frunció el ceño. Contestó con un «¿Hola?», adormilado. Su rostro cambió en una fracción de segundo. La somnolencia se evaporó, reemplazada por una tensión afilada. Su piel pareció perder el color y se sentó erguida en el sofá, alejándose de mí. Solo escuchaba fragmentos de su lado de la conversación. «¿Qué? No te entiendo. Habla más despacio. ¿En la estación de policía? ¿Estás segura?» Luego, un silencio largo, pesado. Pude ver el pánico creciendo en sus ojos como una marea oscura. «Voy para allá», dijo finalmente con voz ahogada, y colgó. Se quedó mirando el teléfono como si fuera un objeto venenoso. «¿Qué pasa, Elena?», le pregunté, mi propio corazón empezando a latir con fuerza. Ella levantó la vista hacia mí, sus ojos desorbitados, y susurró una frase que lo cambió todo. «Es Leo. Está en la estación de policía». Mi corazón se detuvo. El aire pareció volverse espeso y difícil de respirar. Dejé todo y corrí a su lado. El trayecto en coche hasta la estación fue un borrón de luces de la calle y silencio tenso. Elena lloraba en silencio, con la mirada perdida en la oscuridad, mordiéndose las uñas hasta hacerse daño. Yo conducía, con las manos tan apretadas al volante que mis nudillos estaban blancos, mi mente corriendo a 1000 por hora tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Una pelea? ¿Exceso de velocidad? ¿Lo habrán encontrado bebiendo con sus amigos? Las posibilidades daban vueltas en mi cabeza, pero ninguna me preparó para la realidad. Intenté hablar. «Tranquila, seguro que es un malentendido». Ella no respondió, solo negó con la cabeza, sus sollozos volviéndose más audibles. En la fría y estéril sala de espera de la estación, bajo una luz fluorescente que hacía que todo pareciera más crudo y desolador, Elena me contó entre sollozos la historia. No era una simple travesura juvenil. Leo y un par de amigos habían entrado en una propiedad privada, un gran almacén a las afueras de la ciudad que pertenecía a una gran corporación y estaba cerrado por reformas. Lo que empezó como una aventura estúpida para grabar videos para redes sociales había escalado de forma desastrosa. Rompieron ventanas, pintaron grafitis con aerosol en las paredes y, en un acto de increíble insensatez, abrieron unas válvulas de un sistema de tuberías, pensando que sería gracioso. No sabían que esas tuberías eran parte de un sistema antiincendios experimental. Causaron una inundación que había dañado no solo la estructura, sino también equipos y materiales de construcción muy costosos
que estaban almacenados allí. Los daños eran significativos, y la empresa había presentado cargos muy serios. Mientras ella hablaba, su mirada se perdía en un punto fijo en la pared. Sus manos no dejaban de retorcer un pañuelo hasta dejarlo hecho un nudo. Yo la abracé, intentando transmitirle una calma que yo mismo no sentía. Le aseguré que encontraríamos una solución, que contrataríamos al mejor abogado, que hablaríamos con la empresa y nos ofreceríamos a pagar los daños. Lo superaremos juntos, le dije. Lo importante es que Leo aprenda la lección, que entienda la gravedad de sus actos y asuma las consecuencias. Esto le servirá para madurar y no volver a cometer un error así. Pero al decir eso, sentí un cambio sutil, casi imperceptible, en ella. Se puso rígida en mis brazos, se apartó un poco y me miró, y en sus ojos ya no había solo pánico de madre. Vi algo más, una extraña frialdad, una determinación calculadora que comenzó a nacer en su mirada, una que nunca antes había visto. No dijo nada, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. No estaba pensando en lecciones ni en consecuencias. Estaba pensando en una salida, en una vía de escape para su hijo. Y en ese momento, aunque todavía no lo sabía, me convertí en parte de su plan. Después de una larga espera, un oficial nos permitió ver a Leo brevemente. Estaba en una pequeña sala de interrogatorios, pálido y asustado, encogido en su silla. Elena corrió a abrazarlo, ignorando al oficial. Le susurró cosas al oído, con una urgencia febril, acariciándole el pelo. Yo me quedé en la puerta, observando la escena, sintiéndome de repente como un completo extraño, un espectador de un drama familiar íntimo y oscuro, cuyas reglas desconocía por completo. Leo apenas me miró. Su vergüenza era tan palpable que no podía sostener la mirada de nadie. Pero en la de Elena, ya no había rastro de la mujer que se había quedado dormida en mi hombro unas horas antes. Había sido reemplazada por una leona dispuesta a todo por proteger a su cachorro, sin importar a quién tuviera que devorar en el camino. Pasaron 2 días de silencio y tensión. 2 días que se sintieron como una eternidad, suspendidos en una atmósfera densa y cargada de palabras no dichas. El apartamento, que siempre había sido mi refugio de calidez y risas, se convirtió en un espacio frío y ajeno. Elena apenas me hablaba. Se movía por la casa como un fantasma, con ojeras profundas y una palidez que acentuaba la dureza de su mandíbula apretada. Pasaba horas encerrada en su habitación, al teléfono. La oía a través de la puerta, su voz un murmullo urgente y bajo, a veces entrecortado por la emoción, a veces afilado y preciso. Hablaba con abogados, con familiares, con los padres de los otros chicos implicados, pero nunca conmigo. Cada vez que intentaba acercarme, que le preguntaba si había alguna novedad o si podía ayudar en algo, me apartaba con una excusa. Estoy ocupada. Necesito pensar. O el más hiriente de todos. Tú no te preocupes, yo me encargo de esto. Me estaba excluyendo deliberadamente, construyendo un muro a nuestro alrededor, ladrillo a ladrillo, con cada llamada secreta y cada mirada evasiva. Yo intentaba darle su espacio, convencido de que solo era el estrés del momento. Me repetía a mí mismo que cada persona lidia con las crisis a su manera. Tal vez ella de aquella necesitaba tomar el control para no desmoronarse. Así que me dediqué a las tareas domésticas, a mantener una apariencia de normalidad. Hacía la compra, preparaba la cena aunque ella apenas la probara, limpiaba la cocina en silencio. Quería mostrarle que estaba allí, que era su roca, su apoyo incondicional. Pero mis gestos de amor se perdían en el abismo de su preocupación. Leo volvió a casa el día siguiente, bajo una serie de condiciones estrictas hasta la primera audiencia. Estaba aún más silencioso y retraído que antes. Se encerraba en su cuarto y solo salía para ir al baño o tomar algo de la nevera, moviéndose con sigilo para evitar encontrarse conmigo. Si nuestros caminos se cruzaban en el pasillo, bajaba la mirada y aceleraba el paso. La conexión que tanto me había costado construir con él se había desvanecido, reemplazada por una barrera de vergüenza y, como descubriría más tarde, de complicidad. La noche antes de que mi mundo se viniera abajo, intenté tener una conversación seria con Elena. La encontré en la sala de estar, mirando por la ventana la ciudad nocturna, aunque parecía no ver nada. Me senté a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «Elena, tenemos que hablar», le dije en voz baja. «Sea lo que sea que cueste, lo pagaremos.
Si Leo tiene que hacer servicio comunitario o lo que sea, lo superará. Lo importante es que afrontemos esto como una familia. Ella se giró lentamente hacia mí. Su rostro era una máscara de agotamiento. «Tú no lo entiendes», repitió, las mismas palabras de la estación de policía. Las consecuencias para él pueden ser enormes. Un antecedente penal a su edad podría arruinar su futuro, sus oportunidades de ir a la universidad, todo. Su voz tembló, y por un instante vi a la madre aterrorizada de nuevo. Pero luego sus ojos se endurecieron. «Haré lo que sea necesario para que eso no suceda. Lo que sea». Esa noche me acosté a su lado en la cama, pero sentí como si durmiera junto a una extraña. El espacio entre nosotros era un cañón de silencio y secretos. La mañana del tercer día, el timbre de la puerta sonó. Eran las 9 de la mañana. Yo estaba en la cocina, preparando un café que no me apetecía, simplemente por la fuerza de la costumbre. El sonido del timbre fue agudo, autoritario, diferente al de un repartidor o un vecino. Vi a Elena caminar hacia la puerta, y supe, por la forma en que enderezó los hombros, que los estaba esperando. Abrió la puerta y allí estaban. 2 oficiales de policía, uniformados, con expresiones serias e impersonales. Mi confusión inicial se transformó en un nudo helado en el estómago. Pensé que venían a hablar más sobre el caso de Leo. Uno de ellos me miró, su mirada pasando de mí a una fotografía en la pared y de vuelta a mí. «¿Es usted...?» dijo mi nombre en voz alta. Asentí, confundido. «Necesitamos que nos acompañe», dijo el otro oficial, con una calma que me heló la sangre. «¿Acompañarlos? ¿Por qué? ¿Ha pasado algo más?» Miré a Elena, buscando respuestas, esperando que interviniera, que les preguntara qué estaba pasando. Pero ella no me miró. Mantenía la vista fija en un punto en el suelo. Su rostro era una mezcla indescifrable de pena y determinación. Fue su silencio, su negativa a encontrar mi mirada, lo que me gritó la verdad antes de que nadie la pronunciara. En el trayecto hacia la estación, en el asiento trasero del coche patrulla, el mundo exterior parecía irreal a través de la ventanilla. Las calles, la gente, el sol de la mañana. Todo pertenecía a una vida que ya no era la mía. Uno de los oficiales, el que iba de copiloto, se giró para hablarme. Mencionó el caso de vandalismo en el almacén, el caso de Leo. Y luego, con una tranquilidad pasmosa, como si estuviera comentando el tiempo, añadió: «La señora nos ha contado todo. Nos explicó que usted fue quien planeó el acto, que ha sido una mala influencia para su hijo desde que llegó a sus vidas, que usted los convenció, que les llenó la cabeza de ideas contra las grandes corporaciones». Cada palabra era un golpe físico. Sentí que el aire me faltaba. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba escuchando. Era absurdo, era una locura. ¿Yo? ¿Planear algo así? Era una invención tan monstruosa que por un segundo quise reír. Pero entonces, la imagen de Elena en la puerta, con la mirada baja, volvió a mi mente. Las llamadas secretas, su frase, «haré lo que sea necesario». Todo encajó en su sitio con una claridad brutal y devastadora. Elena, la mujer a la que amaba, la mujer para la que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, había tejido una red de mentiras. Me había pintado como el autor intelectual, el manipulador, el villano de una historia en la que yo solo era un espectador. Me estaba usando. Se había dado cuenta de que, en la ecuación de la justicia, había una variable que podía sacrificar para alterar el resultado. Yo, el extranjero, el que no tenía raíces profundas en este lugar, el que no tenía la ciudadanía, a diferencia de su hijo. Me había convertido en el chivo expiatorio perfecto. Estaba sacrificándome para que la tormenta que se cernía sobre su hijo se desviara y me golpeara a mí con toda su fuerza. Y en ese coche, mientras me llevaban hacia un futuro incierto, comprendí la verdadera dimensión de su «pase lo que pase». No era una declaración de amor. Era una declaración de guerra contra cualquiera que se interpusiera en el camino de la protección de su hijo. Y yo, sin saberlo, me había convertido en el enemigo. Las siguientes semanas fueron una pesadilla borrosa, una caída en un laberinto legal del que no veía salida. El mundo que conocía se disolvió, reemplazado por la jerga incomprensible de los abogados, los fríos pasillos de los juzgados y las 4 paredes de una celda. Tras el interrogatorio inicial,
donde mis negaciones y mi versión de los hechos sonaban débiles y desesperadas frente a la historia coherente y detallada que Elena había construido, me asignaron un defensor público. Era un hombre de mediana edad, con aspecto cansado y un montón de expedientes bajo el brazo. Me escuchó con paciencia profesional, pero en sus ojos vi el escepticismo de alguien que ya ha oído todas las historias de inocencia imaginables. La narrativa de Elena era diabólicamente perfecta. No era una simple acusación. Estaba adornada con detalles que la hacían creíble. Sacó a relucir conversaciones que habíamos tenido, pero retorciéndolas hasta hacerlas irreconocibles. ¿Recordaba aquella cena en la que critiqué a una gran corporación por sus prácticas laborales? Según ella, esa fue la prueba de mi resentimiento social, el germen de mi plan. ¿Recordaba haber ayudado a Leo con un ensayo sobre la desobediencia civil para su clase de historia? Para ella, eso era yo, adoctrinándolo, enseñándole a desafiar la ley. Mis pasiones, mis opiniones, incluso mi ayuda desinteresada, fueron presentadas como pruebas de mi culpabilidad. El hecho de que yo no fuera ciudadano se convirtió en el pilar de la acusación. El fiscal lo mencionaba sutilmente, pero con la suficiente frecuencia como para que calara en la mente de todos. Se me pintó como un extranjero resentido, alguien que no valoraba las leyes del país que lo había acogido, y que había corrompido a un joven impresionable, un ciudadano de bien. La palabra ciudadano se repetía una y otra vez al referirse a Leo, creando un contraste implícito conmigo, el otro, el de fuera. Me sentí marcado, perfilado. Mi estatus migratorio, que nunca antes había sido más que un dato administrativo, se convirtió de repente en una mancha en mi carácter. En la audiencia de fianza, el fiscal argumentó que yo representaba un riesgo de fuga. ¿A dónde iba a huir? Toda mi vida, todo lo que había construido estaba aquí. Pero sus palabras surtieron efecto. La fianza fue fijada en una cantidad astronómica, imposible de pagar para mí. Y así, la puerta de la celda se cerró, separándome del mundo. Los días en prisión preventiva se arrastraban con una lentitud tortuosa. El tiempo se medía en el cambio de guardias y en las bandejas de comida insípida. El ruido era constante, pero la soledad era aún mayor. Pasaba las horas repasando cada momento de mi relación con Elena, buscando la verdad, el punto exacto en el que el amor se había convertido en esta monstruosa traición. ¿Fue todo una mentira desde el principio? ¿O el amor era real pero frágil, incapaz de soportar el peso de su devoción por su hijo? Esta pregunta me atormentaba, porque una parte de mí se negaba a creer que la mujer que me susurraba «te quiero» por las noches fuera la misma que ahora me estaba destruyendo metódicamente. Gracias a mi defensor, que a pesar de su escepticismo inicial empezó a ver fisuras en la historia de la acusación, conseguimos una revisión y me concedieron la libertad bajo fianza unas semanas después, con la ayuda de un fondo de asistencia legal. Salir de allí fue como volver a nacer en un planeta extraño, pero la libertad era solo una ilusión. No podía volver al apartamento. Era parte de la orden de alejamiento que Elena había solicitado en mi contra, alegando que me tenía miedo. Mis cosas, mi ropa, mis herramientas, mis recuerdos, todo estaba secuestrado en el lugar que una vez llamé hogar. La primera llamada que hice fue a mi jefe en la tienda de muebles. Necesitaba mi trabajo. Su voz al otro lado fue incómoda, evasiva. Me dijo que, dadas las circunstancias y la naturaleza de los cargos, la empresa había decidido terminar mi contrato. No importaba que aún no hubiera sido juzgado. La acusación era suficiente. Estaba manchado. Luego llamé a los pocos amigos que tenía. Algunos no respondieron. Otros me dieron excusas vagas para no quedar. Solo uno, un antiguo compañero de trabajo llamado David, aceptó verme. Nos encontramos en un café anónimo. Su incomodidad era palpable. «Tío, lo siento, pero esto es muy gordo», me dijo, sin mirarme a los ojos. «La gente habla, y la historia que cuenta ella...». Me di cuenta de que también él dudaba de mí. Me ofreció algo de dinero y el sofá de su casa por un par de noches, pero su lenguaje corporal me decía que era una oferta con fecha de caducidad. El prejuicio era un juez silencioso pero implacable que ya había dictado mi sentencia mucho antes de que un tribunal lo hiciera. Caminar por la calle se convirtió en una tortura. Me sentía observado, juzgado.
La gente que me conocía de vista en el barrio ahora cruzaba de acera para no cruzarse conmigo. Los susurros me seguían. Me sentía impotente, atrapado en una injusticia tan grande que me costaba respirar. La imagen de Elena, jurando amor eterno unas semanas antes, se superponía con la de la mujer que, según me contó mi abogado, había dado una declaración llena de lágrimas ante los detectives, presentándose como una madre desesperada, víctima de mi supuesta manipulación. Había sacrificado mi vida, mi reputación y mi futuro para conseguirle a su hijo un acuerdo favorable con la Fiscalía. A cambio de su total cooperación para atrapar al cerebro de la operación, yo, Leo, recibiría una pena mucho menor. Estaba presenciando, en cámara lenta, la demolición de mi vida. Y la arquitecta de esa demolición era la persona en la que más había confiado en el mundo. Me había quedado sin hogar, sin trabajo, sin amigos y sin fe en la justicia. Estaba solo, en el punto más bajo de mi vida. El tiempo, sin embargo, tiene una forma curiosa de poner las cosas en su lugar. No sucede como en las películas, con un giro dramático y repentino, sino más bien como una marea lenta que va erosionando la roca de la mentira hasta que se desmorona. Los meses que siguieron a mi puesta en libertad bajo fianza fueron los más oscuros de mi vida. Sobrevivía con pequeños trabajos de reparaciones que encontraba aquí y allá, pagados en efectivo, viviendo en una habitación alquilada en la parte más gris de la ciudad. Mi defensor público, el señor Harris, se convirtió en mi único aliado. A medida que profundizaba en el caso, su escepticismo inicial se había transformado en una convicción silenciosa de mi inocencia. Vio las inconsistencias, la forma en que el testimonio de Elena era demasiado perfecto, demasiado pulido, como un guión bien ensayado. La primera grieta en la armadura de la mentira apareció gracias a un detalle que yo mismo recordé en una de mis noches de insomnio. Recordé que la tarde en que Elena afirmaba que yo había estado planeando el acto con Leo, yo en realidad había estado en una ferretería al otro lado de la ciudad, comprando una lija especial para la silla que estaba restaurando. Había pagado en efectivo, pero recordaba haber hablado con el dueño, un hombre mayor con un bigote poblado, sobre diferentes tipos de barniz. Le contamos esto a Harris. Fue un trabajo de detective. Harris encontró la tienda, le mostró mi foto al dueño, y el hombre, afortunadamente, me recordó. Tenía una memoria excelente para los clientes que hacían preguntas específicas sobre carpintería. No era una coartada de hierro, pero era la primera pieza de evidencia que contradecía directamente la cronología de Elena. Empezaba a sembrar la duda. El verdadero punto de inflexión, sin embargo, vino de la fuente más inesperada. Uno de los otros jóvenes implicados en el vandalismo, un chico llamado Marcos, empezó a flaquear bajo el peso de la culpa. Su familia, a diferencia de la de Leo, no le apoyaba incondicionalmente. Le habían dejado claro que debía asumir la responsabilidad por sus acciones. Mi abogado se enteró de esto y solicitó hablar con él. Al principio, Marcos se aferró a la historia original, la que Elena les había ayudado a construir, esa en la que yo era el instigador. Pero Harris fue inteligente. No lo presionó. Simplemente le expuso los hechos, las consecuencias que esa mentira estaban teniendo en la vida de un hombre inocente, y la posible pena por perjurio, a la que él mismo se enfrentaba si la verdad salía a la luz. La conciencia es un juez mucho más implacable que cualquiera en un tribunal. Unas semanas antes del juicio, Marcos se derrumbó. Llamó a su abogado y le dijo que quería cambiar su declaración. Quería contar la verdad. La confesión fue devastadora para el caso de la Fiscalía. Marcos contó, con todo lujo de detalles, cómo la idea del vandalismo había sido exclusivamente de ellos, un estúpido intento de volverse virales. Relató cómo, tras ser detenidos, fue Elena quien, en una conversación con los chicos y sus padres, propuso la idea de culparme a mí. Les convenció de que, al ser yo un extranjero y mayor que ellos, la policía se creería fácilmente que yo era la mala influencia. Les prometió que usaría sus ahorros para ayudarles con los mejores abogados si todos se mantenían unidos en esa versión. Su manipulación había sido magistral, jugando con el miedo de los padres y la inmadurez de los adolescentes. El día del juicio, cuando Marcos subió al estrado y contó la verdad, se hizo un silencio sepulcral en la sala. Evitó mirar a Leo, pero su voz,
Aunque temblorosa, fue firme. Vi el rostro de Elena descomponerse. Su máscara de madre víctima se agrietó y luego se hizo añicos, revelando la fría y calculadora estratega que había debajo. La balanza de la justicia, que parecía irremediablemente rota, comenzó a inclinarse de nuevo hacia su centro. Con el nuevo testimonio y mi coartada, el caso en mi contra se desmoronó. Fui exonerado de todos los cargos. La jueza, al dictar el veredicto, me miró con una expresión de profunda disculpa, como si se disculpara en nombre de todo el sistema que casi me había aplastado. La sensación de alivio fue tan abrumadora que casi me caigo. Pero no hubo euforia, solo un vacío inmenso. La cicatriz de la traición permanecería para siempre. Elena y su hijo enfrentaron las consecuencias de sus actos. Ella fue acusada de obstrucción a la justicia y perjurio, y Leo, sin el acuerdo favorable, tuvo que enfrentar la totalidad de los cargos por el crimen original. A veces me pregunto qué será de ellos, pero no siento odio, ni siquiera deseo de venganza. Solo una profunda y amarga tristeza por el amor que creí tener y por la facilidad con que se puede destruir una vida por un amor mal entendido. Hoy he reconstruido mi vida desde las cenizas. El proceso fue lento y difícil. Tuve que recuperar la confianza en la gente, aprender a no ver una posible traición en cada gesto amable. Con el dinero de una pequeña compensación que recibí del Estado, y con la ayuda de David, mi amigo que volvió a mí lleno de remordimiento y me pidió perdón, finalmente logré cumplir mi sueño. Alquilé un pequeño local y abrí mi taller de carpintería. Ahora paso mis días rodeado del olor a madera, creando cosas hermosas y duraderas con mis manos. Cada pieza que construyo es un acto de afirmación, un recordatorio de que incluso de los escombros se puede crear algo sólido y verdadero. Aprendí de la manera más dura que la confianza es un tesoro frágil y que las apariencias, a menudo, son solo un disfraz. Pero también aprendí que la resiliencia humana es increíble y que al final, a pesar de todo, la verdad siempre, siempre, encuentra su camino hacia la luz. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. A veces la vida nos pone a prueba de las formas más inesperadas. Si te has quedado con ganas de más, te invito a hacer clic aquí para ver otra de mis historias sobre cómo un pequeño acto de bondad puede cambiar el destino. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en la próxima historia.